¿Qué sucede cuando el imperio más poderoso de la Tierra tiembla no ante ejércitos extranjeros, sino ante su propio pueblo? Roma, la ciudad eterna, la conquistadora de naciones, la dueña del mundo conocido, enfrentaba en el año 117 después de Cristo una amenaza más peligrosa que cualquier bárbaro en sus fronteras: el hambre de sus propios ciudadanos. Las calles que una vez resonaron con el triunfo de las legiones ahora rugían con el descontento de la plebe. El pan escaseaba, las promesas se desvanecían como humo, y el miedo se apoderaba de los palacios imperiales. El emperador Trajano había muerto apenas meses atrás, dejando un imperio expandido hasta sus límites máximos, pero con las arcas vacías y el pueblo inquieto. Su sucesor, Adriano, heredó no solo la corona, sino también una bomba de tiempo social lista para explotar. Las cosechas habían fracasado en el norte de África, el granero de Roma. Los barcos que debían llegar cargados de trigo desde Egipto se retrasaban por tormentas en el Mediterráneo, y mientras los senadores discutían en el Capitolio, las masas hambrientas se agolpaban en las plazas exigiendo soluciones, gritando consignas contra el nuevo emperador, amenazando con desatar el caos que ninguna legión podría contener. En Roma, el hambre no era solo física, era política. Un pueblo sin pan es un pueblo sin lealtad. Los emperadores lo sabían desde los tiempos de Augusto. Mantener a la plebe alimentada y entretenida era la única forma de conservar el poder. Pero cuando el pan falla, el circo debe ser más grande, más brutal, más inolvidable. Adriano lo entendió con claridad. Necesitaba un espectáculo que silenciara los gritos de protesta, que hiciera olvidar el hambre aunque fuera por unas horas, que recordara a cada romano por qué debían temer y amar al imperio. No bastaba con gladiadores peleando entre sí, ni con ejecuciones rutinarias de criminales. Se necesitaba algo extraordinario, algo que nadie hubiera visto antes. Las calles hedían a sudor, excrementos y desesperación. Las insulae, esos edificios de apartamentos hacinados donde vivía la mayoría de la población, se convertían en polvorines de furia contenida. Los ciudadanos más pobres, aquellos que dependían del reparto gratuito de grano, veían sus raciones reducidas día tras día. Los comerciantes cerraban sus negocios por temor a los saqueos. Las patrullas de la Guardia Pretoriana recorrían las calles con las espadas desenvainadas, pero ni siquiera el acero podía intimidar a un pueblo que no tenía nada que perder. La tensión era tan densa que podía cortarse con un gladius. Los ediles imperiales recibieron órdenes directas: preparar un espectáculo sin precedentes. El Coliseo debía llenarse hasta la última grada. Los anuncios se pintaron en las paredes de toda la ciudad, prometiendo sangre, furia y una batalla entre el hombre y la naturaleza misma. Los rumores se esparcieron como un incendio: 3 tigres contra un solo gladiador, bestias que ningún romano había visto jamás. Un combate donde la supervivencia parecía imposible. Y mientras el pueblo murmuraba sobre este espectáculo legendario, su furia comenzó a transformarse en anticipación, su hambre en sed de sangre. Roma no enfrentaba solo una crisis de alimentos, enfrentaba una crisis existencial. El contrato social que mantenía unido al imperio dependía de una ecuación simple pero brutal: pan y circo. Si el pan faltaba, el circo debía ser tan espectacular que hiciera olvidar el estómago vacío. Y Adriano, como todo emperador astuto, sabía que un pueblo distraído por la sangre en la arena es un pueblo que no piensa en revolución. La máquina propagandística imperial comenzó a funcionar. Este no sería solo un combate, sería un mensaje. Roma todavía es poderosa. Roma todavía puede ofrecer maravillas. Roma todavía merece tu lealtad. Pero detrás de las promesas y la propaganda, una verdad oscura palpitaba en el corazón del imperio. Este espectáculo no era entretenimiento, era supervivencia. La supervivencia del orden, del poder, de la ilusión de grandeza que mantenía a millones de personas bajo el control de unos pocos. Y en algún lugar, en una celda oscura bajo el Coliseo, un hombre esperaba su destino, sin saber que su lucha no solo decidiría su vida o su muerte, decidiría si Roma podía seguir dominando el mundo o si caería devorada por su propia hambre. ¿Cómo se captura a la muerte misma? ¿Cómo se atrapa al depredador perfecto, al rey de las selvas orientales, y se le arrastra miles de kilómetros para servir como instrumento de terror político? La orden imperial era clara: traer tigres vivos desde las tierras más lejanas del mundo conocido, bestias que ningún romano promedio había contemplado jamás, criaturas cuya mera existencia desafiaba la imaginación de un imperio acostumbrado a leones y osos. Pero conseguir estos monstruos rayados no era cuestión de dinero, era cuestión de sangre.
astucia y una voluntad férrea de desafiar a la naturaleza en su propio territorio. Los venatores, cazadores profesionales especializados en capturar animales exóticos para los juegos romanos, recibieron la misión más peligrosa de sus vidas. Estos hombres no eran simples cazadores, eran mercenarios de la fauna, expertos en rastrear, tender trampas y sobrevivir en tierras hostiles donde cada sombra podía significar la muerte. Para esta expedición particular, Roma contrató a los mejores, veteranos que habían cazado leones en el norte de África, que habían capturado elefantes en Numidia, que conocían los secretos mortales de las bestias salvajes. Pero los tigres eran diferentes. Los tigres no perdonaban errores. La expedición partió hacia las provincias orientales del imperio, atravesando Anatolia, cruzando el Éufrates, adentrándose en territorios persas mediante acuerdos diplomáticos y sobornos generosos. El destino final, las densas junglas al este de Persia, cerca de las fronteras con la India, donde habitaban los tigres más grandes y feroces del mundo. El viaje duraba meses, cada día una lucha contra el clima, las enfermedades, los bandidos y la posibilidad muy real de no regresar jamás. Los venatores llevaban consigo jaulas de hierro reforzado, redes tejidas con cuerdas del grosor de un brazo, sedantes preparados por los mejores boticarios de Roma y una determinación inquebrantable de cumplir la orden imperial o morir en el intento. Capturar un tigre vivo requería una precisión quirúrgica y nervios de acero. Los cazadores estudiaban el territorio durante semanas, identificando rastros, huellas del tamaño de platos, marcas de garras en los árboles que llegaban más alto que un hombre, localizaban las rutas de caza de los tigres, los abrevaderos donde bebían al amanecer, las cuevas donde descansaban durante el día más caluroso. Entonces comenzaba el verdadero trabajo, construir trampas elaboradas con madera reforzada, pozos profundos camuflados con ramas y hojas, cebos vivos que atraían al depredador hacia su captura. Pero un tigre no es tonto. Un tigre puede oler el miedo humano a 100 pasos de distancia. Puede detectar una trampa con una intuición sobrenatural. El primer intento casi siempre terminaba en fracaso o en muerte. Los tigres destruían las trampas con una fuerza descomunal. Escapaban de las redes como fantasmas rayados, y en más de una ocasión cazaban a los cazadores. Los venatores perdieron hombres en cada expedición, cuerpos destrozados encontrados al amanecer, gargantas arrancadas de un solo zarpazo. Evidencia brutal de que estaban cazando a un asesino perfecto moldeado por millones de años de evolución. Pero Roma no aceptaba fracasos. Las órdenes se repetían: traer tigres vivos o no regresar. Y así, tras semanas de intentos fallidos, de aprender de cada error, de perfeccionar las técnicas, finalmente lograban lo imposible: capturar al monstruo. Una vez atrapado, el tigre se convertía en una tormenta de furia contenida. Las jaulas temblaban con cada embestida. El rugido del animal capturado podía escucharse a kilómetros de distancia. Un sonido primordial que helaba la sangre hasta de los guerreros más curtidos. Los venatores debían mantener al tigre sedado, pero no demasiado. Vivo pero controlado. Hambriento pero no al punto de morir de inanición. Era un equilibrio delicado que requería conocimiento experto y vigilancia constante. Cada día de transporte significaba alimentar a la bestia con carne fresca, mantener las jaulas bajo sombra para evitar que el calor lo matara, y rezar a todos los dioses conocidos para que el tigre llegara vivo a Roma. El viaje de regreso era una pesadilla logística. Las caravanas avanzaban lentamente, cargando las enormes jaulas en carretas especialmente reforzadas tiradas por bueyes. Cruzaban desiertos donde el sol fundía el metal, atravesaban montañas donde el frío podía congelar a los animales, navegaban por el Mediterráneo en barcos que crujían bajo el peso de las bestias y el terror de los marineros que escuchaban rugir a la muerte en las bodegas. Cada ciudad por la que pasaban se detenía a contemplar las jaulas. Niños lloraban de miedo, mujeres se persignaban ante dioses paganos. Hombres veteranos de guerra palidecían al ver el tamaño de las garras que se asomaban entre los barrotes. Pero capturar los tigres era solo la mitad de la ecuación. Una vez en Roma, estas bestias debían ser preparadas para el espectáculo, transformadas de animales salvajes en instrumentos perfectos de entretenimiento mortal. Los bestiari, entrenadores especializados en animales de combate, asumían el control. Estos hombres conocían los secretos oscuros de cómo hacer que una bestia se volviera aún más letal. Privarla de comida durante días para avivar su hambre, mantenerla en la oscuridad para que la luz del Coliseo la enloqueciera, torturarla con sonidos y golpes para que asociara a los humanos con dolor y atacara sin dudarlo.
No eran entrenamientos, eran rituales de transformación que convertían al tigre en una máquina de matar perfecta. Y si te preguntas cómo Roma podía permitirse todo esto, cómo un imperio en crisis alimentaria gastaba fortunas en traer tigres desde el fin del mundo, la respuesta es simple pero aterradora: el control político vale más que el pan. Adriano sabía que un espectáculo legendario compraría meses de paz social, silenciaría las protestas, haría olvidar el hambre. El costo de 3 tigres era insignificante comparado con el costo de una guerra civil. Y así, mientras el pueblo romano pasaba hambre en las profundidades del Coliseo, 3 depredadores perfectos esperaban su momento de gloria sangrienta. Si este relato te atrapa, si sientes el rugido de la historia en tus venas, entonces debes unirte a la legión que nunca olvida. Suscríbete a Gladius Historia, porque aquí la historia no se cuenta, se vive con acero, sangre y leyendas inmortales. Sé parte del legado eterno. El siguiente capítulo te espera, y la arena del Coliseo ya huele a muerte. ¿Qué siente un hombre cuando sabe que va a morir frente a 50,000 testigos sedientos de sangre? Bajo las piedras colosales del Coliseo, en los pasillos húmedos y oscuros que olían a óxido, miedo y excremento, un gladiador condenado aguardaba su sentencia final. Su nombre se había borrado de los registros oficiales, porque para Roma no era un ciudadano, no era un soldado, no era un héroe, era un cuerpo más, una ofrenda de carne para la maquinaria del espectáculo. Pero aunque los escribas lo olvidaran, la arena estaba a punto de convertirlo en leyenda. Había sido soldado antes de convertirse en gladiador, un legionario que había servido en las fronteras del Danubio, enfrentando el frío, la barbarie y la traición. Acusado de insubordinación y de levantar la voz contra un oficial corrupto, fue marcado como traidor al orden, degradado, humillado, vendido a una escuela de gladiadores como castigo ejemplar. Allí, entre golpes, látigos y entrenamientos inhumanos, descubrió algo que ni siquiera él sospechaba. No solo sabía pelear, sabía sobrevivir. Cada día en el Ludus era un duelo contra la muerte, y él, una y otra vez, la empujaba un paso más lejos. Cuando llegó la orden imperial buscando un condenado para enfrentar a los tigres orientales, los Lanistae dudaron. No querían perder a un luchador valioso en un combate suicida que nadie esperaba que terminara con un hombre vivo. Pero la voluntad del emperador es ley, y la ley en Roma no se discute, se acata. El gladiador fue elegido no por compasión, sino porque su muerte prometía ser espectacular, y una muerte espectacular era el regalo perfecto para un pueblo furioso. La mañana del combate, Roma despertó diferente. Las colinas se vaciaron, las tabernas se quedaron sin clientes, hasta los templos se sintieron más silenciosos. Todos los caminos parecían conducir a una sola boca de piedra, el Coliseo. Hombres, mujeres, esclavos, libertos, senadores, plebeyos, veteranos de guerra, niños con los ojos brillantes de morbo y curiosidad, todos querían ver lo mismo. Querían ver si un solo hombre podía desafiarse a las bestias más temibles del mundo o si sería despedazado en cuestión de latidos. Dentro del Coliseo, el ruido era un océano de voces. Los escalones de mármol vibraban con el peso de la multitud, los gritos se mezclaban con risas nerviosas, apuestas frenéticas y cánticos que pedían sangre. El emperador Adriano tomó su lugar en el pulvinar, el palco imperial, rodeado de senadores, generales y cortesanos. No era solo un espectador, era el dios de vida y muerte en aquel teatro de furia. Un simple gesto de su mano, un pulgar hacia arriba o hacia abajo, decidiría el destino de cualquier ser vivo que pisara la arena. En las entrañas del Coliseo, el gladiador se ajustaba el equipo con manos firmes. Llevaba un escudo mediano, un gladius afilado como la intención de un verdugo, un casco que apenas dejaba ver sus ojos y una protección ligera en el brazo y la espinilla. No era una armadura pensada para resistir las garras de un tigre, era un disfraz de esperanza para un condenado. Los bestiari lo miraban con una mezcla de pena y desprecio, como quien observa a un hombre que aún no sabe que está muerto. ¿Temía? Sí. El miedo era real, un nudo helado en el estómago, una sombra pesando sobre su respiración. Pero por encima del miedo había algo más potente, el instinto indomable de no entregarse sin luchar. Sabía que la lógica estaba en su contra, que ningún entrenamiento humano puede igualar los reflejos de una bestia creada para matar. Sin embargo, también sabía que la historia favorece a quienes desafían lo imposible, y si debía morir, que al menos su muerte hiciera temblar los corazones de quienes lo miraban. Las compuertas de la arena se abrieron con un chirrido metálico, como si el propio Coliseo respirara. La luz del sol le golpeó el rostro cuando salió al centro.
y el rugido de la multitud lo envolvió como un trueno. Miles de ojos lo atravesaban, evaluándolo, juzgándolo, apostando por cuántos pedazos quedaría su cuerpo. El gladiador levantó el escudo no para protegerse de un golpe, sino para obligarse a mirar al monstruo colectivo que tenía enfrente. Ese día no peleaba solo contra tigres, peleaba contra Roma entera. Entonces, del extremo opuesto de la arena, las jaulas comenzaron a moverse. 3 portones de hierro se alzaron, liberando al infierno rayado que había viajado desde las selvas orientales. 3 tigres emergieron uno tras otro, gigantes musculosos con ojos amarillos como brasas, pelaje rojo y negro como fuego y sombra, colmillos más largos que los dedos de una mano. Sus rugidos retumbaron en las paredes del Coliseo, y por un instante incluso la multitud enmudeció, intimidada por la presencia de esos dioses salvajes de la muerte. Los tigres olieron la arena, el polvo, la sangre antigua impregnada en cada grano. Uno de ellos clavó la mirada directamente en el gladiador, reconociendo en él a la única criatura viva que importaba en ese momento. No había escape, no había distracciones, no había jaulas. Solo ellos, la tierra bajo sus patas, y el silencio expectante de un imperio conteniendo la respiración. El gladiador sintió esa mirada como una lanza en el pecho y supo que la próxima respiración podía ser la última. El primer ataque fue brutal, un relámpago de músculos y garras. Un tigre se abalanzó sobre él con una velocidad imposible, una sombra rayada que cruzó la distancia en un pestañeo. El gladiador apenas tuvo tiempo de levantar el escudo, que crujió bajo el impacto como si hubiera sido golpeado por un ariete. El golpe lo lanzó al suelo, el aire escapó de sus pulmones, y por un instante el mundo se redujo a polvo en la boca y un rugido que parecía surgir del centro de la tierra. Pero no estaba muerto, y ese simple hecho, estar todavía respirando, encendió algo dentro de él. Rodó hacia un lado instintivamente, esquivando un zarpazo que habría abierto su pecho de lado a lado. El tigre rasgó el suelo, levantando una nube de arena y sangre seca. El gladiador se puso en pie tambaleando, sintiendo el brazo entumecido tras el impacto, pero aún con el gladius firme en la mano. La multitud rugió al ver que seguía vivo, sorprendida, casi molesta de que la masacre no hubiera sido instantánea. El segundo tigre se acercó con más cautela, aprendiendo de la embestida fallida de su compañero. Caminaba en círculos, flanqueando al gladiador, buscando un punto ciego, esperando que cometiera un error. El hombre giraba sobre sí mismo, escudo en alto, tratando de no perder de vista a ninguna de las 2 bestias. El tercero, mientras tanto, observaba desde la distancia como un juez paciente que sabe que la sentencia llegará inevitablemente. El gladiador sabía que no podía simplemente defenderse. Si se limitaba a bloquear y retroceder, tarde o temprano se cansaría y los tigres lo despedazarían. Tenía que atacar, tenía que convertir su miedo en furia, su desesperación en estrategia. Recordó las enseñanzas del ludus. No pelees contra el cuerpo, pelea contra el impulso. Esperó, midió los pasos de la bestia, calculó el momento exacto en que el tigre tendría que comprometer su movimiento para atacar. El segundo ataque cambió todo. Cuando el tigre saltó hacia él, esta vez no levantó el escudo de frente, sino que dio un paso lateral, desviando el impulso y dejando que las garras rozaran el metal en lugar de su carne. En ese mismo instante, con un movimiento corto y preciso, hundió el gladius en el costado del animal, buscando las costillas, el corazón, la vida misma. El Coliseo estalló en un grito ensordecedor cuando la sangre del tigre salpicó la arena, roja, densa, brutal. El tigre herido se revolvió en un frenesí de dolor, lanzando zarpazos a ciegas que arrancaron pedazos de escudo y mordieron el aire. El gladiador retrocedió, respirando con dificultad, sabiendo que había dado el primer golpe pero que la batalla estaba lejos de terminar. Los otros 2 tigres, enardecidos por el olor de la sangre fresca, se volvieron aún más peligrosos. Ya no era solo un combate, era una guerra total entre un hombre decidido a no arrodillarse y la naturaleza en su forma más pura y despiadada. En las gradas, algunos comenzaron a gritar su nombre, otros inventaron uno para él, otros simplemente lo llamaban el Indomable, porque eso era lo que veían. No un condenado rogando piedad, sino un guerrero que desafiaba incluso a los dioses. El emperador, desde su palco, lo observaba con creciente interés. Aquel combate, que debía ser una ejecución rápida, se estaba transformando en algo mucho más grande, en un símbolo, en una pregunta que atravesaba el corazón de Roma. ¿Puede la voluntad de un solo hombre cambiar el destino que todos creen escrito? La respuesta, bañada en sudor, sangre y arena,
seguía escribiéndose segundo a segundo en aquella arena de muerte. Y con cada respiración, con cada movimiento, con cada latido que no se detenía, el gladiador se alejaba un paso más de ser un simple condenado y se acercaba al territorio peligroso y eterno de las leyendas. Roma no solo miraba los juegos, Roma respiraba a través de ellos. Para el pueblo, el Coliseo no era simplemente un edificio, era el lugar donde, durante unas horas, la miseria diaria quedaba suspendida. Allí, el hambre, las deudas, la suciedad de los barrios bajos y la brutalidad de la vida cotidiana se disolvían bajo el rugido de la multitud. Dentro de esas gradas de piedra, todos podían fingir que eran parte del poder que decidía quién vivía y quién moría. Las autoridades lo sabían muy bien. Pan y circo no era un simple lema, era una estrategia calculada para controlar el pulso social del imperio. Mientras el pueblo tuviera la barriga medio llena y los ojos ocupados con sangre ajena, la rabia contra los abusos de los poderosos se mantenía dormida. Los tigres, los gladiadores y los condenados eran combustible para una maquinaria política bien engrasada. Las jornadas de juegos comenzaban temprano, desde que el sol apenas asomaba sobre las colinas. El acceso era casi siempre gratuito para la plebe, porque la entrada se pagaba de otra forma, con obediencia ciega, con gritos de aprobación, con ovaciones al emperador. Los organizadores repartían pan, vino aguado y a veces pequeñas monedas para encender todavía más la euforia de la multitud. Cuanto más se exaltaba la gente, más fuerte se consolidaba la imagen del poder. En las primeras horas, antes de que las fieras más temidas pisaran la arena, se desarrollaban espectáculos menores. Cazadores profesionales mostraban trucos con animales más dóciles, se simulaban persecuciones controladas y se hacía desfilar a las bestias exóticas para asombro de todos: camellos, avestruces, elefantes y extrañas criaturas venidas de tierras que la mayoría jamás vería en su vida. Roma no conquistaba solo con legiones, conquistaba también con la imaginación. Pero el pueblo no venía solo a maravillarse. Lo que realmente esperaba, lo que de verdad encendía los ojos y secaba las gargantas, era la violencia sin filtros, combates a muerte, ejecuciones creativas, luchas imposibles entre hombre y bestia. Cada grito desde las gradas era una forma de olvidar el dolor propio a través del dolor ajeno. Y cuanto más cruenta era la escena, más intensos eran los vítores. Los emperadores compresos de este pacto macabro invertían fortunas colosales en los juegos, mandaban traer animales de todos los rincones del mundo conocido, contrataban a los mejores lanistae, diseñaban espectáculos cada vez más complejos. No era generosidad, era propaganda pura. Cada tigre que moría en la arena, cada gladiador que caía, cada charco de sangre bajo el sol reforzaba la idea de que Roma era invencible incluso frente a la naturaleza. El Coliseo se convertía entonces en un gigantesco espejo deformante. En él se reflejaban las virtudes que Roma creía tener: disciplina, valentía, fuerza, dominio absoluto sobre todo lo que viviera bajo el cielo. Pero también mostraba, aunque pocos quisieran verlo, la cara oscura del imperio. Una sociedad tan acostumbrada a la violencia que podía aplaudir la agonía de un hombre mientras comía pan duro y bebía vino barato. Entre la multitud, los rostros eran tan diversos como los barrios de la ciudad. Estaban los obreros que levantaban edificios, los esclavos que habían logrado ganarse un día de descanso, los artesanos manchados de polvo y sudor. Pero también se mezclaban mercaderes ricos, prostitutas de lujo, soldados veteranos y jóvenes deseosos de ver en la arena lo que pretendían vivir después en los campos de batalla, todos unidos por una misma adicción: la adrenalina de ver la muerte tan cerca, pero siempre desde la seguridad de un asiento. Para muchos, los condenados que bajaban a la arena no eran personas, eran ladrones, rebeldes, desertores, enemigos políticos, prisioneros de guerra, esclavos que habían osado alzar la voz, reducidos a carne desechable. Su utilidad final era servir de entretenimiento. Su humanidad se borraba en el momento en que cruzaban las puertas del infierno de arena, sustituidos por un nuevo rol: víctimas necesarias para mantener la maquinaria del espectáculo en funcionamiento. Los tigres, sin saberlo, se convertían en piezas centrales de este gigantesco teatro social. Su presencia cargaba el aire con una mezcla de fascinación y terror que ningún gladiador humano podía igualar. Eran lo otro, lo salvaje, lo indomable, lo que ni siquiera Roma podía domesticar por completo. Y precisamente por eso, verlos matar o morir frente a los ojos de todos se sentía como asistir a una batalla entre el orden y el caos. Cuando los tigres entraban en escena, el murmullo se transformaba en silencio tenso
Las madres apretaban con más fuerza a sus hijos, los hombres ajustaban sus apuestas, los ancianos recordaban viejos juegos aún más crueles. Era el momento en que el Coliseo dejaba de ser solo un edificio y se convertía en una garganta de piedra que gritaba con una sola voz. En esos instantes, el pueblo entero se sentía unido por el mismo hilo invisible de la expectativa. Para los organizadores, el pueblo no era un conjunto de individuos, era una masa que debía ser movida como una sola criatura. Sabían cuándo soltar un condenado indefenso, cuándo introducir un gladiador respetado, cuándo dejar entrar a los tigres, cuándo terminar un combate en el punto exacto de máxima tensión. Cada decisión estaba calculada para mantener a la multitud siempre al borde del éxtasis o de la indignación, pero nunca en la apatía. La indiferencia era el único enemigo que Roma no podía permitirse en sus gradas. Los mismos que por la mañana gritaban para que se diera muerte a un condenado, por la tarde podían llorar por la caída de un gladiador favorito. La arena jugaba con las emociones humanas como un músico experto con su instrumento. Subía la intensidad, la bajaba, la interrumpía, la retomaba, hasta dejar al público exhausto pero satisfecho. Y al final del día, muchos se iban a casa convencidos de haber vivido algo grande, aunque en realidad solo hubieran sido espectadores de un guión de sangre. No todos, sin embargo, veían los juegos con los mismos ojos. Algunos filósofos y moralistas se escandalizaban en silencio ante lo que consideraban una degradación del espíritu. Observaban cómo el pueblo se acostumbraba a ver morir a hombres y animales como si fueran cosas, y temían que esa costumbre se filtrara poco a poco en todos los aspectos de la vida. ¿Qué valor tiene la justicia en una sociedad que aplaude la agonía? ¿Qué significado conserva la dignidad cuando se vende por un día de entretenimiento? Pero sus voces eran débiles frente al rugido del Coliseo. Mientras el imperio siguiera alimentando a las masas con sangre y espectáculo, cualquier crítica se perdía entre el eco de los vítores. El pueblo no quería sermones, quería emociones fuertes que borraran por unas horas la opresión de los impuestos, la corrupción, la desigualdad y la violencia cotidiana. Los tigres y los gladiadores eran el anestésico perfecto para un cuerpo social herido. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban sobre la arena manchada, el Coliseo comenzaba a vaciarse lentamente. La gente salía comentando los combates, repitiendo los momentos más brutales, riendo, discutiendo, apostando por lo que ocurriría en la próxima jornada. Los muertos quedaban atrás, los animales sacrificados eran arrastrados, la arena se alisaba de nuevo como si nada hubiera pasado. Roma sabía borrar sus huellas con una eficacia aterradora. Y sin embargo, bajo esa arena limpia, la memoria seguía acumulándose. Huesos, sangre, gritos, miradas desesperadas, rugidos que se apagaban para siempre. El pueblo regresaba a sus casas con la sensación de haber participado en algo grandioso, sin entender del todo que también formaban parte de una maquinaria que los usaba tanto como usaba a los condenados. Porque en el gran teatro del Coliseo nadie era realmente inocente, ni los que mandaban matar, ni los que obedecían, ni los que aplaudían, mientras las bestias, sin saberlo, devoraban un poco más del alma de Roma.